El sol apenas despuntaba en el horizonte, tiñendo de dorado el pequeño pueblo de Santa Clara, un lugar donde las calles de adoquín parecían susurrar historias antiguas. Varus, de 15 años, se miraba al espejo de su cuarto, ajustándose una camiseta gris que le quedaba un poco grande, heredada de un primo que ya no vivía en el pueblo. Sus ojos, de un castaño cálido como el café que su abuelo preparaba cada mañana, recorrían su reflejo con una mezcla de curiosidad y una sombra de duda que no sabía cómo explicar. Se alisó el cabello con cuidado, intentando que cayera de manera que pareciera más rudo, como decían sus compañeros de la secundaria. Pero algo en su interior no encajaba, como si la imagen en el espejo fuera un rompecabezas con una pieza perdida. No era la camiseta, ni el espejo, ni siquiera el cuarto decorado con pósters de autos y pelotas de fútbol que su abuelo había colgado para él. Era algo más profundo, un sentimiento que lo seguía como una melodía suave pero persistente. Varus vivía con su abuelo, Roberto, en una casa de adobe que parecía abrazar a quien entrara. El patio trasero estaba lleno de flores silvestres, bugambilias, margaritas, girasoles, que Roberto cuidaba con devoción, y en el centro había un columpio viejo que crujía con cada brisa. La madre de Varus se había ido a trabajar a la ciudad cuando él apenas aprendía a caminar, prometiendo volver pronto, pero las cartas y las llamadas se volvieron cada vez más escasas. De su padre, Varus solo sabía que había dejado el pueblo antes de que él naciera, y el tema era como una puerta cerrada en la casa, nadie hablaba de él. Roberto, con su cabello blanco como las nubes de verano y su risa que resonaba como campanas, era el faro en la vida de Varus. Cada mañana, el viejo preparaba café en una olla de barro y calentaba pan dulce en el comal, llenando la cocina de aromas que hacían que el mundo pareciera un lugar más amable. Mientras desayunaban, Roberto le contaba historias de su juventud, cómo había sido carpintero, construyendo muebles que aún adornaban algunas casas del pueblo, cómo había viajado en tren por todo el país, durmiendo bajo las estrellas, y cómo, en los días más duros, había aprendido a coser para hacerse su propia ropa cuando el dinero no alcanzaba. Varus escuchaba con los ojos muy abiertos, y aunque nunca lo decía, las historias sobre costura encendían una chispa especial en su corazón, como si alguien hubiera encendido una vela en una habitación oscura. En la secundaria, sin embargo, el mundo era otro. Los chicos de su salón parecían hablar un idioma que Varus no terminaba de entender. Las conversaciones giraban siempre en torno a lo mismo. Videojuegos como Fortnite o Call of Duty, partidos de fútbol que veían en la tele, las chicas que les parecían bonitas. Varus se esforzaba por encajar. Hablaba de Xbox aunque nunca había tenido uno, fingía entusiasmo por los goles aunque en realidad no entendía las reglas del juego. A veces, incluso se inventaba historias sobre partidos que nunca había visto, solo para que no lo miraran raro. Pero lo que más lo desconcertaba era el tema de las chicas. Sus amigos se daban codazos, reían y hacían listas de quién les gustaba, mientras Varus se quedaba callado, buscando algo que decir. No era que no le interesaran las personas, al contrario, soñaba con el amor, con un romance como los que veía en las películas viejas que Roberto ponía los fines de semana. Imaginaba a alguien que lo entendiera sin necesidad de palabras, que lo mirara como si fuera un lienzo lleno de colores que aún no terminaba de pintarse. Pero no sabía cómo encajar esos sueños con lo que todos parecían esperar de él, con esa idea de lo que significaba ser hombre. Lo que nadie sabía, ni siquiera Roberto, era que Varus guardaba un secreto que atesoraba como si fuera un tesoro frágil. En su cuarto, escondido bajo la cama en una caja de zapatos vieja, tenía un cuaderno de tapas gastadas, lleno de dibujos que eran mucho más que simples trazos. Había vestidos elegantes con faldas que parecían flotar como nubes, chaquetas con detalles bordados que contaban historias, camisas con patrones que recordaban el cielo al atardecer. Cada línea, cada color, era un pedazo de su alma, un sueño que no se atrevía a pronunciar en voz alta. Desde pequeño, Varus había sentido una fascinación por la ropa, por cómo un pedazo de tela podía transformarse en algo que hacía brillar a quien lo llevaba, que le daba confianza, que contaba una historia sin palabras. A veces, cuando estaba seguro de que nadie lo veía, sacaba un pequeño estuche de maquillaje que había comprado en un mercado de segunda mano con las monedas que ahorraba de sus mandados.
Con cuidado, se pintaba los párpados de colores suaves, azul como el cielo, rosa como las flores del patio, imaginando que era un artista creando una obra maestra en su propio rostro. Pero después, siempre se lavaba la cara con prisa, mirando por la ventana para asegurarse de que Roberto no estuviera cerca. El miedo a que alguien descubriera su secreto era como una sombra que lo seguía a todas partes. Una tarde, mientras el sol pintaba el cielo de tonos rosas y anaranjados, Varus estaba sentado en el columpio del patio, con su cuaderno abierto sobre las piernas. Había pasado horas dibujando un vestido inspirado en las flores del jardín, una falda larga con pétalos bordados que parecían moverse con el viento, un corpiño delicado con hilos dorados que brillaban como rayos de sol. Estaba tan absorto, tarareando una melodía suave, que no escuchó los pasos de Roberto acercándose. Cuando levantó la vista, su abuelo estaba allí, con las manos en los bolsillos y una sonrisa curiosa en el rostro, mirando el dibujo por encima de su hombro. «Vaya, pequeño, eso es una maravilla», dijo Roberto, sentándose a su lado en el columpio, que crujió bajo su peso. «¿De dónde sacas tantas ideas? Esto parece algo que verías en una de esas revistas elegantes». Varus sintió que el corazón se le subía a la garganta. Cerró el cuaderno de golpe, con las mejillas encendidas como si hubiera corrido una carrera. «No es nada, abuelo». «Solo, garabatos», murmuró, mirando al suelo, donde una hormiga paseaba entre las grietas del patio. Roberto lo miró con esos ojos que parecían ver más allá de las palabras, como si pudiera leer los pensamientos que Varus no se atrevía a decir. «Varus, los garabatos no tienen tanto corazón», dijo, con una voz cálida pero firme. «Esto es arte. Y el arte no se esconde, pequeño. El arte se comparte, porque es la manera en que le cuentas al mundo quién eres». Las palabras de Roberto fueron como un rayo de luz en la tormenta que Varus llevaba dentro. Por un momento, sintió que podía respirar más libre, como si alguien hubiera abierto una ventana en una habitación cerrada. Pero al mismo tiempo, el miedo lo envolvió. ¿Y si alguien se burlaba? ¿Y si sus compañeros lo miraban como si fuera un bicho raro? ¿Y si no era normal? Durante los días siguientes, Varus no tocó su cuaderno. Lo dejó bajo la cama, como si ignorarlo pudiera hacer que sus sueños desaparecieran. Intentó ser como los demás, se puso una gorra de béisbol que le picaba la frente, habló más fuerte en el recreo, se rió de los chistes que no le hacían gracia. Incluso intentó jugar fútbol en el patio de la escuela, aunque la pelota siempre parecía escapársele. Pero cada noche, cuando se miraba al espejo, sentía que se estaba borrando, como si cada día que fingía ser alguien más le quitara un pedazo de color a su alma. Todo cambió un sábado por la mañana, cuando el aire olía a tierra mojada después de una lluvia ligera. Roberto llamó a Varus al taller, un cuartito al fondo de la casa que estaba lleno de herramientas, tablas de madera y retazos de tela que el viejo guardaba como recuerdos. En una esquina, cubierta de polvo, había una máquina de coser antigua, con un pedal que Roberto decía que era mágico porque podía convertir cualquier idea en realidad. Varus entró, confundido, y encontró a su abuelo sosteniendo una caja de madera llena de telas de colores, azules como el cielo despejado, rojas como las bugambilias del patio, verdes como las hojas frescas del verano, amarillas como los girasoles que crecían junto a la cerca. «Varus», dijo Roberto, sentándose en un taburete y señalando la caja. «He vivido muchos años, y si algo he aprendido es que la vida es demasiado corta para fingir ser alguien que no eres. Estos días te he visto apagado, como si cargaras un peso que no me cuentas. No sé qué es, pero quiero que sepas algo, tú eres mi orgullo, tal como eres. Y si lo que amas es crear, coser, pintar el mundo con tus ideas, entonces hazlo. Las personas correctas, las que valen la pena, se quedarán a tu lado, y los demás, bueno, los demás no importan tanto». Varus sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero no de tristeza, sino de algo que no había sentido antes, alivio. Por primera vez, no tuvo miedo de que lo vieran. Con un nudo en la garganta, se sentó junto a Roberto y, casi en un susurro, le contó todo.
Le habló de los dibujos que escondía, del estuche de maquillaje que usaba a escondidas, de su sueño de ser diseñador de modas, de crear ropa que hiciera sentir a las personas como la mejor versión de sí mismas. Le confesó cómo intentaba ser masculino para encajar, aunque cada día sentía que traicionaba una parte de su corazón. Mientras hablaba, las palabras salían como un río que había estado contenido demasiado tiempo, y Roberto escuchaba en silencio, asintiendo, con una sonrisa que no juzgaba, solo acogía. Cuando Barros terminó, Roberto se levantó, fue hasta un estante y sacó una foto vieja, en blanco y negro, de un joven con una camisa que tenía bordados en las mangas. Este era yo, dijo, riendo. Cosí esta camisa con mis propias manos, y todos en el pueblo me decían que estaba loco. Pero a mí me hacía feliz. Y si algo te hace feliz, pequeño, entonces es lo correcto. Roberto lo abrazó con tanta fuerza que Barús sintió que el mundo entero podía esperar. Ese día, abuelo y nieto pasaron horas en el taller. Roberto le enseñó a usar la máquina de coser, a enhebrar la aguja, a coser líneas rectas que al principio salieron torcidas pero que, con paciencia, comenzaron a tomar forma. Juntos, decidieron dar vida a uno de los dibujos de Barús, una chaqueta con bordados de estrellas que brillaban bajo la luz, como si el cielo nocturno se hubiera cosido en la tela. Mientras trabajaban, reían, contaban historias y cantaban canciones viejas que Roberto conocía de memoria. Barús se sentía como si, por primera vez, estuviera pintando su vida con sus propios colores, y cada puntada era un paso hacia un lugar donde no tenía que esconderse. En la escuela, las cosas no cambiaron de inmediato. Algunos chicos se reían cuando Barús llegaba con una bufanda que él mismo había cosido, con hilos de colores que parecían un arco iris. Otros murmuraban cuando lo veían dibujar en su cuaderno durante el recreo, en lugar de jugar fútbol. Pero también hubo quienes se acercaron, curiosos, con una chispa de admiración en los ojos. Sofía, una chica de su salón que amaba pintar acuarelas, le pidió que le diseñara una falda para una exposición de arte en el pueblo. Diego, un chico tímido que siempre estaba en la biblioteca leyendo libros de poesía, le confesó que él también soñaba con cosas que no se atrevía a contar, como escribir un libro algún día. Poco a poco, Barús encontró su tribu, personas que no lo juzgaban, que veían sus diseños y decían «wow», en lugar de «qué raro». Con ellos, Barús empezó a hablar de sus sueños, de cómo quería crear ropa que contara historias, que hiciera que cada persona se sintiera única. Un día, mientras caminaba por el mercado del pueblo con una de sus creaciones, un chaleco azul con botones dorados que había cosido con Roberto, una señora mayor lo detuvo. Era doña Clara, la dueña de una tienda de ropa que siempre olía a lavanda y tenía maniquíes con vestidos que parecían de otra época. Había visto las piezas que Barús había empezado a vender en el mercado, pequeños accesorios como bufandas y bolsos que hacía con retazos de tela. «Jovencito, tienes un don», dijo doña Clara, ajustándose los anteojos. «Estas cosas no se ven todos los días. ¿Te gustaría mostrar tus diseños en mi tienda? Creo que a la gente le encantarían». Barús no podía creer lo que oía. Corrió a casa, con el chaleco ondeando como una bandera, y le contó todo a Roberto mientras cenaban sopa de calabaza. Su abuelo levantó su taza de café como si fuera un trofeo. «Por mi nieto, el mejor artista de Santa Clara». Brindó, y ambos rieron hasta que les dolió la panza. Esa noche, Barús no pudo dormir, imaginando sus diseños en la tienda, en desfiles, quizás hasta en una ciudad grande algún día. Con el tiempo, Barús dejó de preocuparse por encajar. Seguía soñando con el amor, con encontrar a alguien que lo mirara como si fuera un atardecer, alguien con quien compartir risas y sueños. Pero ahora sabía que, antes de amar a alguien más, debía amarse a sí mismo, con todos sus colores y sus puntadas imperfectas. Sus diseños comenzaron a aparecer en ferias locales, en redes sociales que Sofía lo ayudó a manejar, incluso en un desfile escolar donde los aplausos resonaron tanto que Barús sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. Cada vez que se sentía inseguro, miraba a Roberto, que siempre estaba allí, con su sonrisa y sus historias, recordándole que el mundo es más bonito cuando cada quien brilla a su manera. Pero la historia de Barús no terminó en el desfile.
Con el apoyo de doña Clara, empezó a tomar pequeños pedidos, una bufanda para una maestra, un vestido para la hija de un panadero, una chaqueta para un músico que tocaba en la plaza los fines de semana. Cada pieza era una oportunidad para contar una historia, para hacer que alguien se sintiera especial. Y aunque al principio ganaba poco, cada peso que ahorraba lo guardaba en una lata que Roberto le había dado, con una etiqueta que decía para los sueños de Varus. Un día, mientras cosía en el taller, Varus tuvo una idea. Quería hacer algo más grande, algo que no solo fuera para él, sino para todo el pueblo. Habló con Sofía y Diego, y juntos organizaron un taller gratuito en la plaza, donde enseñarían a otros chicos a coser, pintar y crear. La idea era simple, que cada persona descubriera su propia manera de brillar, sin miedo a lo que dirían los demás. El día del taller, la plaza se llenó de risas, telas de colores y pinceles. Había niños pequeños haciendo pulseras, adolescentes pintando camisetas, incluso adultos que se animaron a coser por primera vez. Roberto estaba allí, ayudando a enhebrar agujas, contando chistes que hacían reír a todos. Varus miraba la escena, con el corazón lleno, y pensó que quizás el amor no era solo algo que encontrabas en otra persona, sino algo que construías con cada sonrisa, cada puntada, cada sueño compartido. Santa Clara nunca volvió a ser la misma. Las calles se llenaron de colores, de chicos y chicas que se atrevían a ser ellos mismos, inspirados por un joven que un día decidió dejar de esconder su cuaderno. Las creaciones de Varus viajaron más allá del pueblo, llegando a mercados en otros estados, y su nombre empezó a aparecer en pequeños artículos de revistas locales. Pero para él, lo más importante seguía siendo el taller, la plaza, las risas de sus amigos, y las tardes en el columpio con Roberto, planeando el próximo diseño. Varus sabía que su historia apenas comenzaba, pero también sabía que, con cada paso, estaba tejiendo un mundo donde el amor, por la moda, por su abuelo, por la vida, era el hilo que cosía todo lo demás.